Vamos entonces al Evangelio de Marcos y veamos el versículo 24 en adelante. Dice la palabra: levantándose desde ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nacionalidad, ¿verdad? Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó Josué a repartir las tierras, dejó allí a Adán y dejó a Aser. Pero Aser, no sé qué pasó con esa tribu, que no quiso, se acomodó a otras cosas y no quiso conquistar Tiro y Sidón y todos esos lugares que habían ahí, que están cerca del Líbano, donde está Fenicia y al otro lado Siria. No quisieron esa frontera y la dejaron desprovista de la conquista. Entonces ellos se levantaron, menos mal no fueron malos, ¿verdad? Porque incluso David negociaba con el rey de Tiro, con el de Sidón, para traer la madera para el templo, y no eran tan malos, pero sí no eran buenos, porque eran enemigos de Israel. Entonces esos dos pueblos, ahí está Jesús evangelizando. Son dos pueblos que están en la frontera con Europa, vale decir Grecia, toda la parte del Asia Menor, y allí está Jesús en esos dos pueblos. Fíjense que en ese pueblo, creo que en Tiro o en Sidón, no recuerdo en cuál, nació Jezabel, esa mujer que Acab trajo para mujer de él y la hizo reina. Ahí nació. Eran lugares paganos de muchos dioses, eran lugares que no prosperaban por nada, hermanos, no entraba nada. Pero Jesús está allí, y de ahí le salió la mujer sirofenicia. Quiero hablar un poquito sobre este tema. Aceptemos las migajas y Dios nos dará el pan. A veces no queremos las migajas, ¿verdad? Tan buenas que son. En primer lugar, hermanos, Jesús vino porque Él venía a buscar lo que se había perdido. Por eso Él andaba evangelizando en esta región, y dice ahí que levantándose fue a la región de Tiro y Sidón y entró en una casa. Ya le tenían preparado una casa, pero el objetivo era descansar un rato. Pero no lo dejaron descansar, por más que se escondió. Entonces, esas ciudades donde Él estaba, hermana, eran ciudades contaminadas, donde el diablo era su territorio. Yo me pregunto, si Jesús evangelizara ahora, ¿iría a los lugares de pecado? ¿Iría donde están las prostitutas? ¿Iría donde están los bolos? ¿Iría en la noche donde están yendo los misioneros ahora a dejarles un pancito? Yo creo que Jesús habría ido, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estarnos quejando que por allá se dice: ¿y dónde estás? Me preguntan a mí en Apopa. Me dice: ¿estás en el lugar más peligroso? No, le digo, para nada. Ahí todo es paz, tranquilo. A ustedes los han engañado, ¿no? Sí. Mire, yo vengo desde las 4:30, estoy en el terreno yo solito allá orando, y solo con el viento y los pájaros. Pero bajo llave, ¿verdad? Sí, hermano, mire, no nos podemos amedrentar. No hay lugares donde no estén contaminados. No hay lugares donde no haya peligro. Yo pienso que Jesús ya habría ido a cualquier lugar de Apopa. Pienso que Pablo ya lo habría hecho también. Nosotros hablemosle a toda la gente de la palabra, hermano. Aunque estas ciudades, cuando hablamos de Tiro y Sidón, no estaban conquistadas. Y yo me pregunto, en Apopa, ¿qué es lo que hay conquistado? Prácticamente nada. Yo veo el calendario de los evangelistas que están bajo mi tutela,
y les digo, ¿dónde van el domingo? Vamos a la colonia tal, y cuando yo no predico en la mañana me voy con ellos. Me encanta ir. Pero eso no es nada, llegar a una colonia con un grupo de personas, hermano. Además de que al llegar nosotros, viene alguien detrás echando en la semilla otra semilla. Y así viene otro detrás echando otra semilla. Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Unas señoras que andan con una sombrilla y otros con un paraguas. Ahora han aparecido unos con un sombrerito, otros chelitos así vestidos de blanco. La cosa es que si nosotros no hacemos nada, hermano, no va a pasar nada. Entonces la ciudad de Apopa, hermanos, no digamos que no se puede comparar con Tiro y Sidón. Eran ciudades impenitentes, eran ciudades difíciles de llegar y evangelizar. Cuando Jesús está ahí para enseñar la palabra, lo primero que le aparece es una mujer necesitada. Una mujer que llegó desesperada, aunque él se escondiera y que estuviera donde estuviera, pero ella interrumpió el protocolo y se fue a meter. Pero ella no sabía que estaba rompiendo con su testimonio una frontera. Y digo esto de una frontera porque dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y serofenicia. Entonces, hermano, esta mujer se enfrenta a un judío llamado Jesús. Note usted la gran diferencia que hay entre las razas. Cuando Jesús se enfrenta con la mujer en Samaria y comienza a hablar con la mujer en Samaria y le saca los trapitos al sol y le pone la palabra y le dice que Él es el agua viva y le pone todo el evangelio, cuando ve la resistencia de la mujer le dice, mira mija, no te estés equivocando, tu salvación o la salvación viene de los judíos. Y ahora tiene una mujer al frente que está rompiendo el protocolo y se ha metido, y ella sabe que se ha metido en un lugar que no corresponde. ¿Qué podía esperar de un judío? Un rechazo. Y si no un rechazo, un no te necesito, no te quiero ver, apartate. ¿Por qué? Era Ciro-Fenicia, además griega. Entonces el enemigo uno era Siria. Siria había adoptado a Fenicia para que fuera un pueblo que lo tomaron ellos, lo conquistaron. Entonces los sirios eran totalmente enemigos de Israel. Por eso es que Jonás, cuando lo manda a predicar el Señor a Nínive, que es en Siria, no quiere ir. Dice, ¿cómo voy a ir yo a predicarle a esos impíos? ¿Cómo le voy a ir a decir que se salven? Pero lo de Jonás es otro tema. Esa mujer sabía que al enfrentarse a un judío, como era Jesús, llevaba las de perder. Pero sabe, hermanos, que nosotros cuando tenemos esta parte, pidámosle al Señor que nos abra los sentidos. Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo le voy a estar pidiendo al Señor si yo no lo merezco? Hermano, usted lo merece desde el momento que es hijo de Dios. Desde el momento que se identifica con Cristo, usted merece todo lo que quiera, siempre y cuando la voluntad de Dios esté para usted. Pero a esta mujer le fueron abiertos los sentidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de Jesús lo que podía venir era un rechazo, y de hecho vino. Pero note usted que ella había, dice, oído hablar de Jesús, y eso la llenó de valor. Razones principales. Usted puede tener un problema serio que no lo puede resolver la ciencia, pero Dios sí. Entonces esta mujer se ha dado cuenta que su hija tiene un demonio, y se ha dado cuenta que ni las mejores pomadas, que ni las mejores tomas, que nada le puede ayudar, es un demonio. Y cuando habla de un demonio y oye hablar de Jesús, dice, esa es mi solución. Porque había oído que Jesús podía expulsar demonios. Entonces cuando escuchó eso se armó de valor y echó toda su fe encima, y ella se fue por un sí o por un no. Que es el valor aparte, hermano, porque cuando uno toma una decisión y dice, yo voy a ir, y el no ya lo llevo, el sí es el que quiero. Pero si le dan el no, se viene con lo que usted tenía, el no.
Pero no intentarlo es lo más terrible. Entonces esta mujer va y va. Pero note usted otra parte importante que se lee en el 25. Y dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Note usted, hermano, para postrarse a los pies del Señor se requiere mirarlo, conocerlo y ser impactado por el Espíritu Santo. Hermano, nadie va a cantar ahora eso que cantamos si no tiene el Espíritu de Dios. Nadie va a poder entrar en la dimensión del Espíritu si no dispone su corazón. Esta mujer va agobiada, va atormentada, va triste, va decepcionada, lleva todo lo que no sirve y está ante el hombre que puede hacerle el favor. Y lo primero, de seguro no llevaba en la mente la actitud que iba a hacer, pero lo primero que hace cuando lo ve es ir de rodillas a los pies del Señor. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, hermano, porque esa mujer ya venía tocada por la noticia, venía tocada en el camino, venía con la fe puesta de que ese que iba a visitar podía hacerlo, y cuando lo ve se impactó y el Espíritu la tomó para sí y despertó más el interés y se fue a los pies y le adoró. Hermano, cuando llegamos a los pies del Señor, postrarse a los pies es adoración. Jesús no la levantó de allí, la dejó que se postrara y se dio cuenta él, mejor dicho, él ya lo sabía, que el problema de esa mujer era con el enemigo más grande que se llama diablo. Hermano, el enemigo más grande que tiene la iglesia, que tienen los cristianos, se llama diablo. Y si usted quieres ir a un exorcista, quieres ir al psiquiatra, quieres ir a donde tú quieras ir, hermano, pero si se detecta que es una posesión demoníaca, a quien tienes que buscar es al Señor Jesús. No hay otra forma, perdóname esta explicación, hermano. Hay una conjugación de cosas aquí, sí es cierto, cuando la persona tiene problemas psíquicos. Eso lo vamos a aceptar, pero cuando es un demonio, se detecta. Porque el Espíritu no lo permite que pase por alto. Y esa mujer tiene un problema porque ella ha detectado que la hija de ella tiene un demonio. Ahora, hermano, si nos vamos a poner a sacar los trapos al sol, su hija está contaminada. Y ella misma dice que tiene un demonio. Ahora viene algo importante, hermanos, que Jesús no se lo pregunta ni nosotros se lo vamos a preguntar. Pero ¿cómo se contaminó? ¿A dónde está su problema? ¿Por qué? Porque si esta niña se contaminó, ella tiene culpa. Por lo tanto, también necesita liberación. Pero todo el que se acerca a los pies de Cristo, hermanos, adquiere liberación. Porque solo el hecho de postrarse ante Jesús ya está liberada de sus problemas. Pero no vamos a averiguar eso porque está contaminada y poseída. Veamos que la fe que tiene ella la tiene en el lugar correcto. Como la fe que tiene la iglesia, hermano, cuando se congrega, la fe que tiene la iglesia cuando lee la palabra, la fe que tiene la iglesia cuando crea la palabra, porque la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Oiga, eso es creer la palabra, y escrita está para el que cree, el otro solo es lector. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermano? Porque por eso es que cuando Jesús sube al monte, y ahí en el monte está con Pedro, Juan y Jacobo. Y allí con Pedro y Juan y Jacobo están en oración. Pero ¿y los otros 9 discípulos? Están abajo del monte. Y le llevan un endemoniado. Y cuando llega el endemoniado, el hombre que busca a Jesús no lo halla y se lo entrega a sus discípulos. Y los discípulos no pudieron. Y se les armó un lío. Cuando Jesús regresa del monte con los otros 3 discípulos, encuentra 9 discípulos en un conflicto, en un problema. ¿Por qué? Porque no pudieron, hermanos. No hubo oración, no había entrega, no había nada. Por eso es que Jesús es la única solución. Por eso el Señor dijo, oiga, insensatos, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a saber que yo estoy con ustedes y cuándo no voy a estar con ustedes? Tráiganme ese endemoniado. Y se lo llevaron. Y ahí dijo, no pudieron. Hermanos, no pudieron porque no oraban. Pero esta mujer está allí en el lugar correcto. Y no solo eso, entregó toda su voluntad para adquirir un favor. Hermanos, un favor de ese tipo. Mira, tú te puedes encontrar con situaciones de tus hijos, de algún familiar,
que se le detecta que tiene un problema. La ciencia habla de psiquiatría, habla de psicología, pero a veces es demonio. Y si no se detecta que es demonio, hermano, lo que hace es empeorar a la persona, porque los medicamentos que le dan es para dormir, para dejarlo mal, con el respeto que se merece la ciencia. Pero cuando es demonio, nadie puede, solo Dios puede, hermano. Y los que lo puedan hacer en el nombre de Jesús, pero orando y ayunando. Porque a ese que no pudieron los discípulos, cuando los discípulos le fueron a decir: Señor, sácanos de una duda, ¿por qué no pudimos nosotros? Porque ustedes no oran, porque ustedes no ayunan. Ese género solo sale con oración y ayuno. Hermanos, esa es la iglesia. Entonces, Jesús sabe quién es la mujer y la confronta por la nacionalidad. Le pone a prueba su voluntad, su corazón, y le niega la ayuda. Y note usted lo que vamos a leer, el versículo 27. Pero Jesús le dijo, dice que ya sabe que tiene un demonio y le ha rogado: echa fuera de mi hija el demonio. Pero Jesús se niega y le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga, qué sorpresa más grande cuando la mujer dice: bueno, me han presentado a un Jesús benevolente, me han presentado a un Jesús bondadoso, amoroso, y me viene a decir que coman primero los hijos y que yo no tengo derecho. Hermanos, bajo esas circunstancias de bochorno, pudo haber dado la vuelta y se iba. Pero lo que había que entender aquí, hermanos, que el Señor le negó el pan. ¿Por qué? Porque lo que ella está pidiendo es, ella no está convertida. Ella todavía no sabe quién es el Señor, no ha sido evangelizada, está pidiendo un favor. Pero sabe que la palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron y creen en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando le dice hijos de Dios, le está diciendo: tienen derecho al pan, los hijos de Dios tienen derecho al pan. Por él, deja que primero se sacien los hijos. Dicho de otra manera, le está diciendo: tienes que convertirte, mija. Tienes que convertirte. ¿Qué quieres tener el derecho? Te tienes que convertir. Pero no se lo dijo directamente. Y ella, sin darse cuenta, hermanos, siendo una de nacionalidad extranjera, lo que está haciendo es sumar a su vida una nacionalidad más. Porque tiene la de Siria, tiene la de Fenicia, tiene la de Grecia, hoy va a tener la israelita, porque todo el que recibe a Cristo, hermano, tiene que compartir al Mesías Salvador, que es de Israel. Entonces, cuando usted dice esto, la palabra dice que de dos pueblos hizo uno para reconciliar a los hombres. Dice la palabra que Él vino para buscar lo que estaba perdido, por supuesto en el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahí cabemos ya todos, pero esta mujer, hermano, no se da cuenta todavía de los logros que tiene estando frente a Jesús. Ahí nos enteramos nosotros, hermano, que la humillación vale la pena ante Dios. Porque Dios dice que mira de lejos al altivo, pero al humilde lo ve de cerca. Esta mujer está humillada. Solo note usted esto y obsérvelo bien en la palabra. Jesús le dijo bien fuertemente: deja primero que se sacien, que coman los hijos, porque no está bien que yo tome el pan de ellos y lo eche a los perrillos. Y esta mujer se fue a la cultura judía, pero además de irse a la cultura judía, se fue a su propia persona. Y le dijo, mira cómo le dijo: sí, Señor, está bien, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Oiga, esta respuesta cualquiera puede dejar al revés, porque lo que le dijo: está bien, Señor, yo acepto, déjale el pan a los hijos, yo no soy tu hija todavía, pero me conformo con ir a comer debajo de la mesa como un perro. Oiga, hermano, eso le dolió al Señor, sí, porque en ese momento le vio aquella humildad, le vio aquella entereza, le vio aquella humillación, como le dice: yo me voy a comer debajo de la mesa, pero necesito de ti. Oiga,
Eso es como doblarle al Señor la mano. Pero ¿sabe que aquí hay? ¿Por qué digo que se metió en la cultura? Porque el pan en la mesa lo servían los judíos, pero mire cómo hacían ellos culturalmente. Partían el pan y con lo de adentro del pan se refregaban las manos, se las restregaban como lavándoselas, ¿verdad? Así, y caían todas las migajas al piso. Entonces por eso es que en los banquetes los perros andaban debajo comiendo, porque encontraban migajas del pan. Mire entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, despreciaba el pan, lo desparramaba el pan, y ella humillada está aceptando. El Señor nunca le dijo, cómete las migajas, jamás, nunca se lo dijo. Ella misma se humilló y dijo, yo me conformo con las migajas. El Señor no le negó el pan, pero no le ofreció migajas, hermano, porque el Señor jamás te va a ofrecer migajas, te va a ofrecer el pan. En el momento oportuno te va a dar el pan. Y esta mujer está a la puerta de la conversión y de un milagro. Como extranjera iba a recibir algo especial. ¿Por qué? Porque esa mujer iba a llevar su testimonio a Fenicia, lo iba a llevar a Siria, lo iba a llevar a Grecia. ¿Por qué? Porque así camina el evangelio, hermano. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. El endemoniado de Gádara, cuando estaba en su juicio, le pidió trabajo al Señor y le dijo, no, aquí no, pero ándate a tu lugar, allá. Anda y da testimonio de las grandes cosas que ha hecho Dios en tu vida. Cuando el eunuco venía solo, amado hermano, ese hombre venía sin entender la palabra, pero cuando se acerca Felipe a él, hasta lo bautiza. ¿Qué hizo? Ese hombre fue a predicar a Etiopía. Ese hombre llevó el mensaje a muchos en Etiopía, ahí en Candace, como era él lo importante, y después la historia nos cuenta que ahí en Etiopía se levantaron las iglesias más lindas, más bonitas del evangelio en aquel tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso es que esta mujer, a punto de convertirse, está a punto de conocer la misericordia, y sabe que la misericordia no tiene fronteras. Va a llegar el amor de Dios al mundo entero en un determinado momento. Por eso es que dice la palabra que cuando se haya predicado este evangelio como testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin, cuando todos hayamos testimoniado al mundo entero del poder de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, ella había venido, y sin darse cuenta, Jesús había venido a buscar lo perdido. Ella no lo sabe. El pueblo había despreciado el pan de la mesa. Por eso es que Jesús, hermano, posteriormente a esto podemos agregarle un anexo. ¿Por qué ese anexo? Porque lo que vio con la mujer sirofenicia valía la pena ser que fuera testimonio. ¿Por qué? Porque cuando le predicó a su pueblo que le ofrecía el pan en la mesa, ni siquiera las migajas querían, hermano. Y por eso Jesús fue frente a Jerusalén y lloró. Y lloró frente al pueblo. Me imagino que en una colina vio la ciudad y lloró, pero lloró por la incredulidad, porque él dijo, oh Jerusalén, yo que te quise juntar como la gallina a los pollitos y tú no quisiste y no conociste tu visitación. Por eso es que la mujer sirofenicia, hermano, tiene gran importancia en este relato del Señor, porque esa mujer lo dio todo, llegó con todo, porque sabía que lo que tenía su hijo, nadie, ni la ciencia ni nadie lo podía hacer, porque un demonio solo puede salir por el poder de Dios. Entonces la mujer está ahí, en esa humildad, hermano, con ese rechazo en su mente y en su corazón, pero no se ha movido, ahí está. Mira, cuando Jesús evangelizó a Israel, hermano, la fama de él se difundió por todos lados, pero muchos no creyeron. Y ese es el problema nosotros aquí, hermano, en Apopa, en todos los lugares, que se predica, pero la gente no cree. Hay un sincretismo religioso que no se puede romper. Y más hablan de ecumenismo que otra cosa, hermano. Y déjame decirte, lo que tiene esta palabra es tan lindo que solo el que no lo quiere saber no la lee, hermano. Aquí está todo. Aquí tienes tú todo, porque es un libro inspirado por Dios para que nos podamos instruir en la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con esta mujer? Mira, ahí está parada. Cuando dijo, está bien, me voy a meter debajo de la mesa a comer las migajas. Y Jesús le dijo,
por esta palabra, ándate. Así de fácil, solo por esta palabra, ándate, el demonio ha salido de tu hija. Hermano, ¿cuál fue la reacción? ¿Se recuerdan de aquel hombre que llegó a decirle a Jesús que fuera a ver a su hijo que estaba muy grave? ¿Se recuerdan que ese hombre no tuvo la oportunidad de que el Señor fuera? Pero el Señor le dijo: mira, por lo que tú has creído, anda y tu hijo está sano. Y dice la Biblia que ese hombre caminó toda la noche, y cuando llegó a la casa eran las 7 de la mañana. Cuando iba llegando a su casa, lo salieron a encontrar y le dijeron: tu hijo vive, tu hijo está sano. Y él dijo: ¿a qué hora fue? Como a las 7 de ayer. A esa hora dijo la palabra del Señor. Aquí dijo la palabra, yo no sé, hermano, si yo en lo que he leído, el Señor le dice a los demonios: sal de aquí. Le dice a los demonios: fuera de aquí. Pero ahí no hay oportunidad, está lejos la muchacha. Pero él dijo la palabra. Y esa lucha de la palabra, el demonio que estaba en esa niña en ese momento no la pudo resistir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor llega a todos los confines de la tierra, y el diablo la oye por donde se la diga el Señor, porque es la palabra viva de Dios. Y esa palabra llegó hasta el lecho de esa muchacha, y de seguro le dijo: déjala fuera, demonio, te echo fuera. Cuando Jesús habla, entonces retumba la tierra, hermano. Y entonces quedó libre. Y mira lo que pasa aquí. Y cuando llegó ella a su casa, no sabemos cuánto se tardó en llegar, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Mira, oiga, hermano, ¿qué es lo que esta mujer encontró? Encontró la paz que buscaba, y no solo la paz que buscaba, se encontró con el divino maestro, al cual pudo postrarse a los pies, con el que pudo hablar, delante del que pudo humillarse, delante del que pudo pedir personalmente un favor. Y el Señor, a pesar de la humillación, ella se humilló directamente ante los pies del Señor y recibió el milagro. Hermano, ¿cuánto nosotros no vamos a recibir si nos humillamos a los pies del Señor? La mujer volvió y encontró lo tan anhelado por el mundo, la paz. A una hija sana, y ella fue encontrada por Jesús porque Él vino a buscar lo que estaba perdido. Padre bueno, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos a ti el honor y la gloria. La lección de esta mujer, Señor, es importante para nuestras vidas. Porque esas actitudes, Señor, ante la necesidad, pareciera que nos doblan. Pero esta mujer tenía empeñado su valor. Además de tener empeñado su valor, llevaba la fe necesaria y suficiente para creer. A ti, amado televidente, tú no estás por casualidad viendo esa pantalla de televisión. Este mensaje es para ti, porque lo que el Señor dice es que hay que humillarse. Porque si yo quiero el favor de Dios, debo querer también las migajas. Porque queriendo las migajas doy a entender que tengo necesidad. Y ante esa necesidad, el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Él te va a llevar a comer a su mesa. Porque Él dijo en cierto momento: no comeré ni beberé este vino más sobre esta tierra hasta que lo beba nuevo en el cielo con ustedes. Y tú estás invitado a las bodas del Cordero. Solo haz como esta mujer, recibe al Señor y póstrate a los pies de Él, y Él encontrará lo que tú has perdido. Padre, Señor, muchas gracias.